Entonces, mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos ahí para hacer luz en medio de la sociedad en la cual estamos. En general, hermanos, nosotros queremos que esté la policía, pero no los tribunales de justicia. Cuando hay algo malo que está ocurriendo, queremos que haya la policía, que aparezca la policía, pero no los tribunales de justicia. Y vamos a ver qué dice la palabra del Señor al respecto. Vamos al libro de Romanos capítulo 13, donde el Señor nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oíganlo bien, que nos sometamos a las autoridades superiores. Yo tengo autoridades sobre mí, todos, tú tienes autoridades, todos tenemos alguna autoridad sobre nosotros. Y dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios fue quien la estableció. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y fijémonos, amados hermanos, cómo es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad latinoamericana, hermanos, donde se está levantando la gente en contra de la autoridad, donde verdaderamente habiendo otros métodos para protestar y para mostrar un descontento ante las diferentes situaciones que ocurren o las injusticias, amados hermanos, nos estamos dejando llevar por una ola de iniquidad que quiere destruir a toda nuestra sociedad. Porque los magistrados, dice el Señor, no están para infundir temor al que hace el bien. Si tú estás haciendo lo bueno, no tienes ningún temor, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ay, hermanos, en nuestra conciencia hay algo muy fuerte, ¿no, hermanos? Y por eso dice también la palabra que por causa de conciencia es necesario estar sujetos a la autoridad. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hermanos, entonces, ¿qué hace un juez? El juez juzga y condena bajo el respaldo de la autoridad de Dios. Ahora, nosotros no estamos llamados a este tipo de juicio. Una cosa es un juez que ha sido puesto allí por Dios, porque aunque Dios no le haya dicho, tienen que poner a fulano de juez, a través de las mismas leyes que hay en un país, se ponen autoridades y se ponen los magistrados y se ponen los jueces. ¿Y qué hacen ellos? Juzgar. Y ellos condenan, si es necesario, a otras personas. Ellos están puestos para hacer este tipo de juicios. Ellos mandan a la cárcel a alguien, mandan a la cárcel a otras personas, pero nosotros no estamos llamados a ese tipo de juicio, hermanos, ni de condenación. Ese no es nuestro llamado y aquí es donde el Señor empieza a hablarnos claramente. Eh, lo que debemos nosotros evitar es una condenación malvada, ya que, como decíamos hace un momento, la vara que nosotros tenemos, que es muy alta, cuando la enviamos va a volverse contra nosotros. Miremos en Lucas 6, 36 y 37 que nos dice el Señor: sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Jesús habla de una actitud de misericordia para con los demás. Es decir, yo puedo ver que alguien está en pecado y obviamente yo tengo que medir si yo soy la persona adecuada para hablar con esa persona. Si yo veo que mi hijo se está equivocando, que mi hijo, por decir algo, está teniendo una actitud mala, un ejemplo, hacia su mamá o hacia su hermano, pues yo debo hablar con él. Yo como padre tengo autoridad y lo debo llamar al orden, pero si yo le estoy diciendo, mira, hijo, estás haciendo mal, te estás portando de una manera inadecuada, y él me dice, no me juzgue, papá, no me juzgue, pues, ahí sí es que yo no debo juzgar. No, amados hermanos, ahí es donde debemos realmente determinar cuál es el punto en el que Dios nos está llamando, amados hermanos. Ahora,
Yo veo a una persona por la calle, me voy por las zonas de tolerancia, allá a gritarle a la gente que mira que ustedes se van a... Hermanos, ¿será que Dios me llamó a eso? Yo debo orar, hermanos, y actuar con misericordia, no solo con mi hijo, sino con cualquier otra persona, en misericordia, pero con amor. Yo debo actuar conforme Dios me lo me ha puesto, porque en un momento dado yo soy la persona adecuada para ello. Y hay orden en la iglesia, hermanos. Si yo veo a una persona que está en pecado, si yo veo a, por decir algo, a alguien que está con otra persona que no es su esposo o su esposa, pues yo no sé si yo soy la persona más adecuada para ir a recriminarle eso al hermano o a la hermana. Pero en la iglesia sí hay autoridades que Dios ha dejado para que llamen a esta persona, no buscando condenarle, no sentándose allí como en mesa de iniquidad, de hablar de los demás. Venga aquí, ¿cómo es que así que estamos haciendo? Entonces ahora es la comidilla, es hermano, es hermana de todos los demás. No, hermanos, eso es lo que el Señor no quiere, porque nos está diciendo, sed pues misericordiosos, porque todos estamos expuestos a, a tentación, hermanos, y Dios nos guarde en cualquier momento, bien seamos nosotros o un familiar nuestro, un amigo, otro hermano, puede estar en una situación de estas. Entonces el Señor nos llama a que actuemos con misericordia frente a las demás personas y a que sigamos un orden que Dios ha establecido para ayudar al hermano o a la hermana. Nosotros no estamos llamados a hablar de nadie, a permitir, porque ese juicio que el Señor nos dice no juzguéis, tiene mucho, hermanos, que ver con el chisme, porque en el chisme no hay misericordia, porque en el chisme realmente es esa comidilla, es hablar del otro, y mire lo que está haciendo, y mire lo que yo vi, y mire, y qué habrá hecho, y dónde estará. Ahí, hermanos, es donde el Señor nos dice que no hagamos este tipo de cosas. Dice, eh, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Hermanos, realmente tiene mucho que ver con el diario vivir. Esta palabra tiene mucho que ver con donde yo me muevo, donde yo estoy. No es fácil las relaciones humanas, hermanos, no es fácil tener relación donde hay intereses de otro tipo, por decir algo en el trabajo, donde hay intereses económicos, donde si yo me equivoco me van a echar y donde hay otros atizando ahí el fuego, sí, mire, sáquelo, échelo, ese tipo de expresiones de nosotros no debemos prestarnos para ello, hermanos. No debemos prestarnos para ello porque es actuar inmisericordiamente, porque nosotros no sabemos qué está viviendo esa otra persona, el que ha fallado, el que se ha equivocado. A veces estamos listos cuando alguien llega tarde, cuando alguien se equivoca, cuando alguien cometió un error. Estamos listos ahí para caerle, para juzgarle, para condenarle. Pero vamos a ver qué es lo que nos sigue enseñando el Señor. Dice que el Señor habla de una actitud de misericordia para con los demás, porque nos dice que nosotros no tenemos el derecho que solo Dios tiene. Dios es el que tiene el derecho y la prerrogativa sobre cualquier juzgamiento. Y entonces ahí vamos parando y diciendo, ah, bueno, una cosa era discriminar lo bueno de lo malo, una cosa era juzgar si algo es bueno o algo es malo, y otra cosa es emprenderla contra alguien, que es donde el Señor me dice, oh, no, Señor, eso no lo vayas a hacer. Juan 5:22 nos dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Jesucristo, que quiere ser nuestro Salvador, también puede ser nuestro juez más adelante o va a ser nuestro juez. Entonces, Él vino a salvarnos, pero dice que el juicio del Padre se lo dio al Hijo. Al juzgar a otro ser humano estamos desconociendo la autoridad de Dios. Entonces, si yo juzgo a otro ser humano, estoy desconociendo que la autoridad es Dios y me estoy poniendo yo como autoridad. Dios no nos ha nombrado como fiscal general. Dice la palabra que el diablo es el gran acusador. Y si nosotros acusamos a alguien, estamos haciendo el trabajo de quién? Del diablo, hermanos. Tengamos mucho cuidado con eh, esas acusaciones que hacemos de otros. En Romanos 8, 33, 34, ¿qué nos dice el Señor? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Óiganlo bien, el enemigo acusando. Pero el Señor nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús murió
y pagó por nosotros. Entonces ya estamos justificados. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces el diablo es especialista en condenar, en acusar, pero Cristo es el que murió, hermanos. Hoy vamos a celebrar también la cena. ¿Y qué sucede con la cena? En que nosotros, como hijos de Dios, hermanos, hacemos remembranza de ese sacrificio maravilloso de Cristo, que en la cruz del Calvario murió y resucitó y derramó su sangre. Ese vino es símbolo de la sangre del Señor y ese pan es símbolo de su cuerpo, hermanos. Y entonces reconocemos que a través de ese maravilloso sacrificio fuimos nosotros perdonados. Entonces el Señor es el que intercede por nosotros, el que está ahí listo, dispuesto a sacarnos cuando hemos caído, hermanos. Jesucristo es lo suficientemente bueno, sabio, amoroso, conocedor de todas las cosas para acusarnos o perdonarnos, para redimir a una persona y también para condenarla. Nosotros no tenemos esa capacidad ni para salvar ni para redimir a nadie, hermanos. Si la tuviéramos sería distinto, pero nadie la tiene, hermanos. Solo el Señor Jesucristo la tiene. Cuando emitimos un juicio condenatorio contra alguien, estamos usurpando una autoridad que no nos ha sido dada, hermanos. Solo Dios tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, ¿por qué juzgamos? Vamos a mirar por qué juzgamos. En primera medida es por la iniquidad que hay en nosotros. En nosotros hay iniquidad aún y necesitamos ser libertados de ella, hermanos. Practicamos una oftalmología espiritual en las demás personas. Queremos sacar de ellos cualquier mugrecito, cualquier paja, analizar cómo está el ojo de los demás, pero tenemos en nuestro propio ojo una inmensa viga, hermanos, que no nos va a dejar nunca ver bien. Y gracias a Dios, hermanos, porque no nos corresponde eso a nosotros. En este caso, el Señor está hablando de la hipocresía que hay en nosotros. Él llama hipócrita a quien así actúa. Si yo le pregunto a alguien que me mire el ojo, que tengo algo ahí en mi ojo, la persona que tiene que hacer, se tiene que acercar a mí, se tiene que poner algo, algún aparato, algo para inspeccionarme detalladamente, para determinar si tengo alguna basura o no en mi ojo. Ahora, si él tiene esa viga grande, ¿cómo va a poder hacerme el favor de mirar qué tengo en mi ojo? Va a ser imposible. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los hipócritas? Perdón, sí, ¿quiénes son los hipócritas? Son aquellos súper críticos, se han especializado en la crítica. Hermanos, la gente siempre encuentra lo que busca. Eso es así. La gente encuentra lo que busca. Y entonces en las iglesias hay personas que se especializan en encontrar pajitas, en encontrar basuritas, en encontrar ese detalle, pero no para decir, venga, ¿cómo vamos a ayudar? Yo pongo aquí de mi plata para ayudar a esto, para mejorar esto. Yo voy a ir un día a ver cómo se puede arreglar esto. Yo voy a donar esto. Yo no, sino están ahí solamente para juzgar, para criticar. Mire lo que está pasando. Ay, mire cómo hicieron eso. Uy, mire cómo tal cosa. Hermanos, esa no es la actitud la que nos llama el Señor, para señalar todo lo bueno o lo malo que pasa ahí. No, hermanos, quitemos, si en nosotros hay esa supercrítica, hermanos, estamos actuando hipócritamente porque decimos amar la iglesia. Si uno ama la iglesia, pues la cubre, la tapa, se da cuenta de algo, el Señor nos permite ver algo, hermanos, voy a ver cómo ayudo. O cómo hablo con el director de tal departamento para ver cómo ayudo, cómo se puede mejorar esto de buena manera, con amor, con misericordia, hermanos, porque definitivamente todas las iglesias tendrán cosas que arreglar. Uno puede mirar diferente, ahora que hemos estado en pandemia, yo me imagino que ustedes habrán podido ver algunos servicios de otras iglesias y pues, ay, mira ya cómo hacen esto, ay, mire cómo hacen. En cambio, en mi iglesia, no, hermanos, no permitamos eso. Es nuestra iglesia y no podemos hablar de nuestra madre, amados hermanos. No lo debemos hacer, hermanos. Si el Señor nos muestra que hay cosas que se pueden mejorar, se van a mejorar, pero con amor, con misericordia y poniendo yo de mi parte. Si tú estás listo a criticar, más bien piensa, ¿cómo puedo yo colaborar en esto? Y no criticar y no llamar. ¿Se dio cuenta de lo que pasó ahí? Mire cómo hicieron tal cosa. Mire, no, hermanos.
No, hermano, ustedes no se imaginan el esfuerzo tan grande que hacen muchos de nuestros hermanos, el trabajo. Estos hermanos, va a hablar claramente, nuestros hermanos de medios, que han tenido que hacer, han tenido a veces que trasnochar, taladrar, bueno, allá en la casa, hermanos, buscando lo mejor. Ellos ponen de su bolsillo, hermanos, porque sí, gracias a Dios han habido donaciones para comprar equipos y todo esto, hermanos, pero a veces no alcanza, a veces se necesita un cable que vale 20, 30 mil pesos y ellos, yo lo pongo y van y lo compran, hermanos, y no están diciendo, venga, yo compré ahí, muestre a ver. No, hermanos, son hermanos que aman verdaderamente lo que hacen. Entonces no estemos listos a criticar, a decir inmisericordiamente, hermanos. Si hoy nos está hablando el Señor acerca de esto, pues bueno, gracias a Dios, por algo será, hermanos. Ahora, el Señor nos está llamando ya a que volvamos nuevamente a congregarnos. Y allá en la congregación también suceden cosas, hermanos, cosas que a veces no nos agradan. Hay unos protocolos, entonces nos van a pedir que lleguemos temprano, que nos ubiquemos en tal lugar. Ay, pero es que a mí nunca me gustó hacerme allá y ahora me van a decir que me siente allá. Hermanos, ¿quién es la autoridad en ese momento? El Ujier. ¿Quién puso esa autoridad? El Señor. Entonces yo voluntariamente voy y me siento allá, hermanos. Eso es actuar sin juzgar, hermanos, sino sujetos a, a las autoridades y a la voluntad de Dios para crecer todos unánimes juntos, amados hermanos. Entonces, hermanos, esa actitud de crítica no es buena, no es buena porque no hace bien, no colabora, no busca mejorar las cosas, sino solamente señalar. Se genera un mal ambiente cuando hay esa actitud crítica, porque duele si otro escucha y dice, pero yo tanto que me he esforzado para que me vengan a señalar, a criticar, a juzgar y nadie tiene idea de lo que yo he vivido, como yo me he esforzado por esto y ahora me vienen a señalar de esta manera. Escuchaba a un pastor decir contar una historia donde que me llamó mucho la atención, donde se dice, gatito, gatito, ¿dónde estabas que no te he visto? Y entonces el gatito contesta, estuve en Londres visitando a la reina. Y le preguntan, ¿y qué viste en el palacio de la reina? Y él dijo, a un pequeño ratoncito cerca al trono de la reina. ¿Qué pasó, hermanos? Que el gatito no vio las Torres de Londres, ni los museos, ni el famoso reloj Big Ben, ni las joyas de la corona, que cualquiera de nosotros hubiera querido ver allí, ¿cierto? ¿Qué vio el gato? El ratón. Eso es lo que él buscaba. Buscaba ver, ¿qué busca un gato? Ver un ratón, ver el animalito que seguramente se va a querer comer, hermanos. Entonces, si nosotros vamos a alguna parte buscando algo negativo vamos a encontrar. Si vamos a la iglesia con la intención de criticar algo, hermanos, vamos a encontrar muchas cosas que criticar y no vamos a salir edificados. Si en cambio vamos a una iglesia de sana doctrina con la intención de encontrar verdaderamente a Dios, verdaderamente lo encontraremos a través de todo lo que se hace allí, de la alabanza, de la palabra, de todo, hermanos, vamos a salir edificados. Algo que me llamaba también la atención de este mismo pastor era escucharle decir cómo las, los buitres cuando cazan, ¿qué quieren encontrar ellos? Pues están allá en lo alto, ellos no salen a cazar, ellos van buscando donde hay animales que ya están muertos y ojalá estén bien llenos de gusanos para poderlos pues comer, ¿verdad? Esa es la condición de ellos. Entonces, hermanos, el hipócrita ve en los demás lo que él mismo es. En realidad, cuando juzgamos a los demás sin discernimiento, hermanos, ni con justo juicio, es un reflejo de lo que tenemos en nuestro propio corazón, hermanos. Tristemente es así. Y entonces el Señor viene hoy a sanarnos, a limpiarnos de ese polvo de iniquidad que hay en nosotros, hermanos. Es como cuando vemos algo lleno de polvo. A mí me ha pasado que, por decir algo, he dejado el carro en algún lugar mucho tiempo y cuando llego y lo saco, hasta el vidrio tiene mucho polvillo y salgo y veo todo, no lo veo bien.
Pero no es lo de afuera lo que está lleno de polvo, es el vidrio de mi carro y me toca mandarlo a lavar y limpiarlo para poder ver. Hermanos, eso sucede en nuestra vida, hermanos. Nosotros quitemos el polvo que hay en nosotros y vamos a poder ver de una mejor manera. Vamos a Romanos 2, versículos 1 al 3, donde nos dice el Señor, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Podrás ser especialista en canto, podrá ser el mejor músico, podrá ser especialista en sonido, podrá ser especialista, el mejor predicador del mundo, podrá ser, tener títulos universitarios o dinero, podrá ser muy importante en la sociedad, pero quien quiera que seas, eres inexcusable y no tienes excusa si estás juzgando. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El Señor sí juzga con verdad, hermanos, no por las pasiones que hay internas en el corazón. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No vamos a escapar, hermanos. Si juzgamos a los demás y hacemos lo mismo, no escaparemos del juicio de Dios. Esa es la vara de medir convertida en boomerang que va a volver nuevamente en contra de nosotros. Hermanos, nosotros nos sentimos capacitados para juzgar a los ladrones, las prostitutas, a los diferentes pecadores. Por la televisión vemos todos los días una cantidad de situaciones que queremos que ya los condenen, los metan a la cárcel por años y años, que bueno, dan ganas a veces de eso, hermanos, porque es muy injusto lo que hacen, hermanos, o sea, nuestra sociedad está llena de delitos y entonces vemos eso y como que queremos es que ya los condenen, hermanos, porque nosotros somos buenas personas, pero hermanos, también Dios ve la maldad que hay en nuestro corazón. Dios analiza todo eso. Y nosotros, por tanto, oremos al Señor que vengan mejores tiempos, que estas personas encuentren la forma de ganarse de una manera honesta la vida, trabajen, hagan bien a la sociedad, se conviertan al Señor. Esa debe ser nuestra oración, hermanos. Que si la justicia tiene que actúe de manera correcta, que si tienen que pasar por una cárcel o algo así, pues hermanos, pues eso es parte de lo que debe ocurrir en la sociedad, hermanos, pero que realmente nosotros haya no un juicio condenatorio, sino un clamor, un pedir porque la misericordia de Dios sea sobre todas estas personas, hermanos. Hermanos, el pecado de la carne, hay ciertos pecados que son fáciles de esconder, hermanos, que nadie los ve, solamente nosotros sabemos que los tenemos, hermanos. Eh, el problema es que Dios sí los ve, Dios sí ve el pecado de la carne, hermanos. Y vamos a ver un ejemplo allí en Lucas 18, del 9 al 14, un ejemplo muy, muy conocido por todos, que es el del publicano y el fariseo. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo oraba consigo mismo, así mencionar a Dios. Él se estaba hablando a sí mismo, se estaba diciendo que él era bueno, que no le hacía mal a nadie, que él daba diezmos, que él ayunaba, todas estas cosas, hermanos. Pero el publicano compungido le pedía perdón a Dios por sus pecados. Este regresó justificado porque se humilló, y que dice el Señor, que Él enaltece al que se humille, mientras que el fariseo que se había enaltecido, pues cómo iba a terminar humillado. Muchos de los que van a las iglesias saldrán dignificados, mientras otros saldrán justificados. Una cosa es salir, yo soy digno, yo me comporto tan bien, pero otro que ha pecado, que le ha faltado al Señor, que le pide perdón a Dios, que le dice a Dios que lo perdone, que lo reconcilie con Él, va a salir justificado.
Y eso es algo que solamente Dios y cada persona conocen, hermanos. Estar, mostrar una apariencia a la iglesia es algo, hermanos, y otra cosa es lo que realmente sucede en la persona en esas 2 horas que se va a ese lugar allí a tener tiempo con Dios. Confiamos en nosotros mismos, pero Jesús tuvo duras palabras contra este tipo de cosas, hermanos. Contra confiar en nosotros mismos no está bien, hermanos. Otra razón por la cual nosotros juzgamos es por nuestra inseguridad. La envidia, hermanos, que hay en el corazón se levanta contra las personas de éxito. A los que les va bien, entonces los envidiamos y se levanta un juicio en contra de estas personas. Estamos mirando en qué momento cuál fallita les demás. Ah, pero es que se le va bien es porque tal cosa, es porque ya se compró al jefe, es porque mire cómo le, le soba la espalda. Y así cantidad de expresiones, hermanos, de juicio, de juzgar, que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Somos, hermanos, muy inseguros. Queremos juzgar a los demás más de acuerdo a nuestros parámetros, porque si actúan como nosotros, entonces nos sentiremos mucho mejor, porque se parecerán a nosotros, porque van a ser como un clon de nosotros, hermanos. Entonces no esperemos que las personas se parezcan a nosotros, que hagan lo que nosotros queremos, hermanos, porque no es así, hermanos.